Nos va a acompañar un gran profesional, abogado constitucionalista. Él es Diego Armesto. ¿Cómo estás, Diego? Hola Silvio, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, tranquilo. Ese bien... me decís un bien más Y... convincente, imposible. No. Estoy en una etapa de depresión republicana. Diego, en primer término quiero hacer hincapié en un artículo Sí, de tu autoría que se publicó en Infobae en el día de ayer, donde haces hincapié en sí, el desafío de la gobernabilidad. ¿Nos podés adentrar en sí. el artículo? A ver, lo que yo apunto es lo que siempre digo, que hay muchos que no entienden cómo funciona una república. Vos, la república está integrada por tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Uh-huh. Vos hay relaciones funcionales entre los poderes de Estado, los tres poderes trabajan en conjunto, no son compartimientos estancos, no están separados que no tienen uno nada que ver con el otro. Entonces, la democracia se nutre específicamente del funcionamiento del Congreso. Entonces, lo que yo hacía era un hipotético que frente al resultado electoral de agosto, de las PASO, cómo quedaría conformado el Congreso a partir de diciembre. Porque la gente tiene que saber, y esto es una crítica que yo hago, a los comunicadores, Sí, por favor. que todos se juegan las tarlipes, ¿sí? Al candidato a presidente, pará, Titán. En octubre se eligen diputados y senadores. Y si vos no tenés diputados y senadores, pasa lo que estamos viviendo ahora, que tenés una sesión cada muerte de obispo y el gobierno está parado. El gobierno se para. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene facultades legislativas, salvo en cuestiones de necesidad de urgencia y con raras excepciones por las limitaciones que le pone la Constitución. Entonces, cuando diría Cristina, no se hagan los rulos, porque no podés gobernar con 40 diputados, no podés gobernar con 100 diputados, no podés gobernar con 8 senadores, no podés gobernar con 20 senadores. Si no, veamos en estos 40 años de democracia, ¿sí?, cómo le fue a los gobiernos con las minorías. Horrible. Alfonsín con la minoría. Claro. Bueno, a ver, por eso digo, es decir, toda elección te tiene que invitar a un ejercicio de también mirar la historia en perspectiva y analizar qué es lo que pasó. Entonces, del 83 al 89, Alfonsín nunca tuvo el Senado, nunca pudo hacer la reforma que tuvo que hacer. ¿Sí? Entonces, cuando el peronismo tuvo mayoría, pudo hacer la reforma. Menem en el 89, los Kirchner en el 2003, ¿sí? Hacían y lo que querían. Entonces, esa regla creada en el sistema norteamericano de los check and balance, es decir, los frenos y contrapesos, se rompe. Ahora, en la próxima conformación del Congreso, nadie va a tener la mayoría. Al no tener la mayoría, te va a ser imposible gobernar. A no ser que existan acuerdos, que se generen acuerdos. Está bien, a ver. Bueno, acá viene la segunda parte. Si yo todo el tiempo te estoy diciendo a vos que sos un parásito, Sí. es decir, ¿qué acuerdo voy a hacer con vos? Imposible. ¿Qué vínculo voy a generar? Nunca había generado un aspecto societatis. Es decir, nunca va a existir la posibilidad de sellar acuerdos. ¿Por qué? Porque los acuerdos se hacen en el Congreso, que es donde está representada la democracia. Si vos no tenés una democracia representativa, y yo voy a dar nombre porque a mí no me importa nada, si la Carolina Píparo el otro día tuiteaba que cuando la gente te vota, el legislativo tiene que hacer lo que la gente vota, comete un error, porque eso es kirchnerismo. Claro. Es Porque eso es populismo. Exacto. Es populismo. Entonces, cuando vos te pones a pensar, por eso es la razón de la nota es decir, a ver, tomemos nota de estas cosas, es decir, no es tan fácil gobernar en la Argentina. Es decir, en la Argentina resulta difícil gobernar, y más si no tenés el Congreso de la Nación, y más si tenés un poder judicial que te va a parar la chata todo el tiempo. Porque por eso hablé de las relaciones funcionales entre los poderes del Estado. Sí. A ver, vos tenés que generar un vínculo, tiene que haber un vínculo entre una y otra parte, ¿para qué? Para que esas partes puedan sentarse a hablar. Entonces, si vos vas a hacer una reforma de lo que se te plazca, ¿sí? Yo voy a dar el ejemplo de la reforma laboral, voy con la reforma laboral. A ver, yo te puedo asegurar hoy, Diego Armesto, hoy es 22 de agosto,
del 2023. Y yo te digo, tirás una reforma laboral y el Poder Judicial en el fuero laboral te lo declara inconstitucional. ¿Por qué sería? Así nomás te lo digo. ¿Por qué? ¿Y por qué motivo? Porque son peronistas. Listo. Vos estás a los despachos de los jueces laborales, la gran mayoría tiene la foto de Perón y Evita. La justicia social, el concepto de la justicia social, es decir, a ver, por eso te digo, no es tan fácil gobernar la Argentina. La Argentina que viene, si verdaderamente tiene que hacer reformas, necesita indefectiblemente de acuerdos, ¿sí?, de consensos y diálogo. Entonces, si vos tenés el plan dinamita no funciona. Sí, está claro, está claro. Porque vos tenés que tener interlocutores, ¿entendés? En cada lugar. ¿Entendés lo que te digo? Sí, seguro. Yo siempre digo lo mismo, es decir, y vos, a ver, sos un tipo conocedor del gobierno provincial, es decir, el gobernador electo, el nuevo, Figueroa, sí, él claramente tiene que tener interlocutores con el Poder Judicial, con el Superior Tribunal, por intermedio del Ministerio de Justicia, tiene que conocer la botonera del Estado, obviamente que la conoce porque fue vicegobernador. Ahora, cuando un outsider viene, y ni siquiera, y si lo escuchás y decís, esto es un suicidio en masa, esto es Guyana. Pero claro, porque yo te digo la verdad, es decir, yo estoy sorprendido, mira, yo ahora te lo voy a mandar por WhatsApp, yo estoy haciendo un laburo, estoy leyendo las cosas que se citan en cada uno de los programas que aparecen, los personajes que aparecen. Sí. ¿Sí? Esto no se puede hacer en la Argentina. Esto es imposible hacer en la Argentina. Es inviable. Uh-huh. Claro, es inviable. Es decir, uno puede tener la mejor buena voluntad posible. Si yo voy a hacer que la Argentina ponga un cohete a Silvio y a Diego en la Luna. Espectacular. A ver, Silvio, ¿vamos a ir? ¿Voy yo a la Luna? Ni en Pepe vamos a la Luna. Porque no tenemos las cosas para hacerlo. No, seguro. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Es decir, yo lo que digo es que hay mucho canto de sirena, sí, esa famosa historia donde después está en la Odisea, donde te decían cuando cantes las sirenas te transforman en piedra. No, esa era Medusa, pero algo te hacían, ahora no me acuerdo bien, sí. Pero el tema es que vos tenés que tener, tenés que entender cómo funciona el Estado, por eso la razón de ser de la gobernabilidad. La gobernabilidad no se agota en yo tengo la mayoría, porque si no eso es kirchnerismo, eso es populismo. Cuando yo te impongo la mayoría es populismo, ¿sí? Entonces cuando vos podés, y esto no es que estoy en contra de, si podés diciendo, si puedo tener la mejor predisposición a querer hacer esto, hacer lo otro, pero no se trata de dinamitar, el país no se dinamita. Es decir, la Constitución tiene los parámetros, por eso digo, vos lees a Murray, Newton, Rothbard, y vos decís, ¿quién carajo es? ¿El 7 de Inglaterra? No, es el padre, es el tipo que escribió el Manifiesto del Libertario. ¿Sí? Entonces, yo ahora te lo voy a mandar por WhatsApp, es largo, ¿sí? Yo hace una semana que lo estoy leyendo eso, estoy leyendo Becker, estoy leyendo, pero lo que te ocurra para entender en la cabeza de lo que te están diciendo. Y cometen errores. Rothbard, por ejemplo, ¿sí?, sostiene, y Rothbard, para que la gente lo entienda, pueden entrar en YouTube, ir cuando le entregan el título honoris causa al señor Javier Milei, el título honoris causa a Javier Milei en el ESIADE, ¿sí?, y él dice que él siempre estaba por el liberalismo clásico y de golpe porrazo alguien le acerca los libros de Rothbard, ¿sí? Entonces yo dije, voy a leer Rothbard. Rothbard dice que no tiene que existir la escuela pública, ¿sí? Rothbard dice que no tiene que existir la justicia, que los jueces pueden cumplir una función netamente privada entre las partes y resolver los conflictos. Rothbard te dice que el Estado es un Estado parasitario. Más, vos lees a Rothbard y, este muchacho que puede ser presidente, y me importa nada que sea presidente, porque lo critiqué a Fernández, lo critiqué a Kirchner, y me importa nada. Es decir, el tipo cita de memoria, ¿sí?, el libro de Rothbard, el Manifiesto del Libertario. Es vergonzoso.
porque ni siquiera, hasta el ejemplo que da, vos fíjate, es muy gracioso, te juro, hoy alguien me dijo, no te lo pierdas, dura 1 hora 24 minutos, me comí la hora 24, Sí. ¿sí? El tipo en un momento da un ejemplo, digo, pará, esto yo ya lo leí, claro, está en el libro de Rothbard. Es decir, ni siquiera los ejemplos que da, el ejemplo de las 10 empresas que venden celulares y una sola vende celular, bueno, eso es un plagio del libro de Rothbard. Que por lo menos yo cuando hago eso públicamente, en alguna charla que doy en alguna universidad, yo lo cito. Como dijo Silvio, ¿entendés? Es decir, uno tiene Claro, por la obligación supuesto, de sí, citarlo la totalmente. obligación moral, Bueno, claro. entonces, vos tenés un sistema, ¿sí? O vos tenés un canto de sirena, o tenés algo que es imposible de cumplimiento, Silvio. Es decir, vos no podés dinamitar el Banco Central, ¿por qué? Porque el 75.6 de la Constitución te dice que tiene que haber un banco federal. Cambiar el nombre, flaco, pero tiene que haber un banco con facultades de emitir moneda. Sí, No pero podés tiene que ser independiente, en eso estamos totalmente de Está bien, acuerdo. bárbaro, agregáselo en el texto de la Constitución, es una reforma, pero a ver, ese es el problema que tiene. El Banco Central siempre financia el Tesoro. Pero esto es un problema de la política del año 46. Exacto. Es decir, busquemos los problemas. Porque cuando el Banco Central se crea en el 32, ¿sí? Era un banco de capital mixto, era privado y público. El directorio está integrado por bancos privados y un banco público. La mayoría del directorio eran bancos privados. Hasta te diría Perón en el 45 y en el 46 nacionaliza y estatiza todos los fondos. Ahí empieza el problema, cuando Claro. empieza a meter. ¿Quién fue el problema? El peronismo. Entonces la solución no es dinamitar, es que como dijiste vos, que hacer un banco central autónomo y autárquico que funcione. Bárbaro. Sellar moneda, hacer moneda, defender el valor de la moneda, 75.11, 75.19 de la Constitución. Educación, si quieren, con el sistema de voucher, que lo explica muy bien, está mejor explicado en el libro que te acabo de decir de Rothbard, ¿sí? El tema del voucher, que se lo explican en la televisión, ¿sí? Ahora, en la Argentina hay un problema, artículo 5. Hay que asegurar la educación primaria, y a pocas semanas de cumplirse el natalicio de Juan Bautista Alberdi, el mismo Alberdi en las bases, en el capítulo 11 de las bases de Alberdi, te dice claramente que una obligación indelegable del Estado es la educación. ¿Y sabés qué más, Silvio, me llamó la atención? Y te lo voy a leer textual porque estoy escribiendo algo. Dale, buenísimo. Porque esto hay que desasnar la burrada. Como a este muchacho le gusta decir a todos burro, hay que también decir que es burro. ¿Sabés lo que defiende Alberdi? Dice, la Constitución obliga a las legislaturas a estimular por todos los medios posibles el fomento del progreso intelectual, científico, sí, moral y agrícola. Científico, hola, ¿qué tal? Sí, CONICET. Alberdi, las sí. bases, sí. Yo tengo una edición que es la página 67, habría que ver que es una de Editorial Plus Ultra. Esta la compré en Neuquén, mataste de risa. Ahí mirá. en la calle, al lado de la vía, o la escuadra que lo llaman, la paralela de la vía. Sí. Bueno, ahí yendo para pasando La perpendicular a la vía, sí. pasando la principal, una cuadra, una esquina, una librería. Y después dice, mirá qué cosa extraña, ¿no? Dice, dice, sí. aplica directo e indudablemente para el sostén de la instrucción pública una parte de los bienes del Estado. Es decir, vos cobrás impuestos para mantener la educación. Rothbard te dice que no lo podés hacer. Y te voy a leer textual lo que dice Rothbard, porque esto es interesante para tenerlo presente, porque a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué contrasta con Alberdi? Porque esto es importante, dice... Ahora, Sí, te esperamos. por ejemplo, dice... La misma existencia del sistema de educación pública además involucra una compleja red de subsidios y contribuciones difíciles de justificar por base en cualquier base ética. En primer lugar, las escuelas públicas obligan a los padres que desean enviar a sus hijos a escuelas privadas a la carga de un peso doble. Es decir, vos pagás impuestos y estás subsidiando a un pibe que no tiene plata para ir a la escuela. Esa es la solidaridad, flaco. La solidaridad que en su momento con vos criticamos con esta ley de solidaridad de Alberto Fernández. Esto es la solidaridad. Para eso sirven los impuestos. Está bien, tenemos muchos impuestos, es una macana. Hay que bajarlos. Sí, sin dudas. Pero no suprimir la escuela pública. No, ni la escuela pública, ni la seguridad, ni la salud. No, y fíjate de locura. Dice, la existencia de la escuela pública también significa que las parejas solteras y sin hijos, ¿por qué están obligados a subsidiar a las familias que tienen hijos en las escuelas? Esto es de locos. Que contrasta contra Alberdi, que dice...
los bienes del Estado y garantizar de ese modo el progreso de sus nuevas generaciones contra el abuso del descuido del gobierno. Hace de la educación una de las bases fundamentales de todo pacto político. La educación es base del pacto político. Y me quieren venir con los vouchers. Y con esta ideita de Rothbard, de Murray Newton Rothbard. Fíjate lo que dice sobre la justicia. A ver. Que tantas veces criticamos a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, cómo atropellaba la justicia. Sí, por cooptarla. ¿Sí? Dice la legislatura, al igual que los reyes, fueron arbitrarias, invasivas e incoherentes. Todo cuanto fuera a introducir anomalías y despotismo al sistema jurídico. Despotismo al sistema jurídico. En realidad, el gobierno no está más calificado para desarrollar y aplicar la ley para proveer cualquier otro servicio. Es decir, toma la justicia como un servicio. Toma la justicia como un servicio. ¿Sí? Y después dice, en la actual sociedad estatista, en la cual el gobierno monopoliza la función judicial. No, claro, ¿y la división de poderes? Pará, exacto, y dice, la Corte Suprema es designada arbitrariamente como un punto de corte. En la sociedad libertaria también tendría que haber algún punto de corte convenido, y como en cualquier delito o disputa hay solo dos partes, el demandante y el demandado. Parece más sensato que un código legal declare que la decisión a la cual lleguen los tribunales, cualquiera que sea, debe ser obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo? Que vos no necesitás de un poder judicial, porque lo pueden resolver las partes entre privados. Claro, sí, o sea, un desmanejo total y absoluto. No, esto es de locos. Entonces dice, la Constitución impone límites estrictos a ciertos poderes de gobierno. Sí, así, para eso nacían las constituciones. Para ponerle freno a los poderes de gobierno. Porque si no, te atropellan. Pero lógico, sí, totalmente. Entonces, fíjate lo que dice acá, dice, entonces dice, y si el poder definitivo de interpretar una constitución queda en manos de la Corte, es inevitable que ésta continúe otorgando poderes cada vez más amplios a sus gobiernos. Es decir, los libertarios, Rothbard, Murray Newton Rothbard, te dice que si vos le das poder a la Corte Suprema, lo que hace simplemente es ampliar el poder del gobierno. No, a ver, la justicia no funciona para eso, muchachos. No entienden un joraca. Y fíjate algo más grave, sobre el control de constitucionalidad que tanto hemos hablado en tu programa. Si un decreto judicial de inconstitucionalidad constituye un importante control sobre el poder gubernamental, que para eso funciona. El control de constitucionalidad es para frenar el atropello del Estado, exacto. Sí, bueno, sí. Así también el veredicto de constitucionalidad es una poderosa arma que posee el Poder Judicial para hacer acrecentar el poder del Estado. Esto nos ofrecen. Esto, a ver, eres loco. ¿Por qué? Porque te lo contrasto con Alberdi. Alberdi decía, ¿sí? Y lo voy a buscar porque te dije que estaba escribiendo nota, entonces tengo por todos lados cosas. Sí. Dice, la omnipotencia de los poderes, que en este caso sería esto de que un poder puede contra otro poder, hace desaparecer su división e independencia recíproca, que es la esencia del gobierno representativo. Alberdi decía que había tres elementos que hacían a la construcción política, este pacto político. Sí. Orden, poder y gobierno. Y decía, se sabe que el peor orden es preferible a toda revolución incompleta, porque el peor orden da siempre lugar al desarrollo espontáneo y a la falta de civilización. Y en una discusión con Domingo Faustino Sarmiento sostenía que es raro en Sudamérica, lo que es precioso y digno de admiración y respeto entre nosotros, es el arte de poner en paz, el arte de tranquilizar, el arte de disponer la sociedad al respeto, y sostén tan esencial de la libertad como el orden, sino el cual la sociedad sería una horda. Es decir, bueno, no, pero ¿sabes qué es lo que yo estoy, en mi laburito que estoy haciendo ahora? Es decir, estoy comparando a Rothbard, claro, los libertarios, el manifiesto libertario y las propuestas, ¿sí?, con Alberdi. Con Alberdi, nada más ni nada menos. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque a mí me venden que es la reencarnación de Alberdi, este muchacho. Y dista muchísimo. Exactamente. Es decir, eso es lo que yo digo, lo que a mí me preocupa. Es decir, después a la gente vaya, lo vote, que haga lo que quiera, que se le cante, no importa nada.
Simplemente yo quiero, esto como cuando, viste, decir, yo no lo voté. Claro, ¿Acordás en la época de Menem? Sí, Cuando decían, sí. Menem es flaco, yo no lo voté. Es decir, yo no lo voté y también quiero salvarme intelectualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otro autor que él cita mucho, que es Robert Nozick, te habla del Estado ultra mínimo, solamente que dé seguridad. Es decir, por eso te digo así, estamos yendo, a ver, en un... Pero ¿hay algún ejemplo, digo, que, no hay que se países condiga? en el mundo que se haya aplicado esto. Ahí va. No, esto me preguntó mi nena hoy. La misma pregunta. Porque iba manejando mi nota y iba escuchando que yo estaba escuchando el discurso del Lesiade de Milei, ¿no? En un momento un día me dice, ¿y dónde se aplica esto? En ningún lado. Todo es teoría. Son todos libros de teoría, Silvio. Esto es lo que quiero decir. Claro. Y acá viene la segunda parte. Fuimos presos con Guzmán de las pruebas de Stiglitz, premio Nobel de Economía, y ahora vamos a ver qué pasa con esta teoría. Entonces somos unos conejitos, somos unos ratones de laboratorio que siempre están probando a ver qué pasa con la Argentina. Y vamos probando. Entonces vamos probando teorías que no se probaron en ningún lado. ¿Por qué? Porque no existe... A ver, el único tipo que realmente comprobó algo es Milton Friedman, que si le das a la maquinita te genera inflación. Punto, ya está. Ahora, yo no soy economista, pero soy abogado y trato de pensar. No, además tenés sentido común. A ver, es cuestión de sentido común también. Y, viste, vos pensás, vos si ves mi mesa ahora está lleno de libros, viste, si tengo el liberalismo político que estaba leyendo también de Rawls, para ver por dónde Rawls apunta al tema del liberalismo político, estuve leyendo Working, también, que es otro autor, para ver por dónde está, porque varias veces lo citan, y yo quiero ver si lo que dicen ellos se condice con lo que dice Ronald Dworkin, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Alberti era humanista, no libertario, un liberal humanista. Uh-huh. Entonces, ahí donde yo veo que, por eso es la razón de las notas que voy a empezar a escribir, ya vas a empezar a ver notas que calculo que momento no me van a publicar más, pero, a ver, creo que esta famosa batalla cultural, también es una batalla cultural para darse cuenta de estas cosas, Silvio. Claro que sí. Nos están mintiendo me están mintiendo en la cara, y a mí no me vas a mentir. Y si yo en mi discurso, o en las cosas que escribo, alguno más se engancha en darse cuenta de que te están mintiendo, bueno, bárbaro. Ahora, cuando yo el fin de semana me ocupé de hacer un análisis de plataforma electoral con la Constitución, choca con toda la Constitución. Entonces, ahí donde yo digo, y te agradezco que me dejes hablar así con la libertad que siempre me das, porque es tu nadie programa, se anima Diego. a decir pero Silvio, nadie se anima a decir nada, nadie se anima a preguntar. Todos tienen terror. Tienen terror a que te diga, vos, sobre. Sí, ¿Entendés lo bueno, que te digo? Decir, y el tema no, está bien, Silvio, pero a ver, vos sos un tipo que preguntás, y yo siempre veo tus notas, y no tenés problema. Yo una vez me acuerdo en un programa de televisión, después que hablaron 4, yo dije, como a mí no me paga nadie, dije, y no recibo nada de nadie, yo voy a decir lo que pienso. Porque lo que pasa a veces es la falta de frescura en los medios. Sin dudas. Y sin la dudas. libertad de poder preguntar, Silvio. Es decir, una de las características para mí fundamentales que tiene que tener la democracia es que ustedes, los periodistas, puedan preguntar con toda la libertad posible. Que nadie te obture la pregunta, porque eso se llama censura. Uh-huh. Y los gobiernos se ocupan indefectiblemente de la censura indirecta, es decir, te compran, te pagan y vos después, a este no puedo decirle nada. Yo lo he visto. En un programa, no, es un programa de radio, no me acuerdo, que el periodista arrancó contra un municipio. Sí. El productor entró y le dijo, boludo, mirá que tenemos pauta. Se quedó congelado. No, bueno, listo. Cuando fuimos al corte dijo, bueno, y se hizo el malo, ¿qué me importa que me la saquen a la pauta? ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, el problema es cuando vos no tenés la libertad de poder decir estas cosas, exacto. Y por eso la nota de ayer, es decir, la nota de ayer fue, a ver, señales de alerta. Para gobernar necesito del Congreso.
yo no puedo gobernar por decreto de necesidad de urgencia. O por plebiscito, es anticonstitucional. No, a ver, lo podés usar, pero tiene un proceso Pero tiene... plebiscito. Sí, pero tenés que pasar por el Congreso también, Diego. Claro, exacto. Y bueno. No, pará, el Ejecutivo puede convocar. Sí. Pero lo que pasa es que no es vinculante y no genera la obligación. Ah, bueno, por eso está bien, claro. ¿Entendés? Claro. Bueno, durante 20 años combatimos al kirchnerismo, ¿sí? Y este fue un espacio que vos me diste a mí, y hace como 3, 4 años que estoy acá, y me das este espacio siempre, y siempre lo combatimos con las armas de la ley y el derecho en la mano, y con la libertad que vos me das para poder hablar. Que yo no quiero seguir en el kirchnerismo, ahora sería, tenés el de buenos modales, tenés el kirchnerismo reload, que es el que volvió ahora, y ahora te va a venir el neoquinerismo. Bueno, a ver, Perón, ¿de qué? Soy peronista, ok, ¿de qué Perón sos? Claro, mire que te dicen algunos, no, yo soy el del Perón que volvió en el 74, viste, en el 73, ese Perón era el mío. A ver, flaco, Perón siempre fue el mismo. Siempre fue. Ahora, lo que yo digo es, vos tenés que, yo creo que y siempre digo lo mismo, que el ciudadano tiene que ir a votar, pero hay que votar, esta vez hay que votar pensando. Es decir, pensando si salgo de Guatemala, Guate peor. Es decir, cuando vos te muestran un Bukele como modelo, a ver, gente, escuchen, Bukele, busquen, no hay libertad de expresión, controla los medios, suprimió la Corte Suprema, suprimió el Poder Legislativo, metió el ejército en el Poder Legislativo, es decir, se está dando una reelección ahora cuando la Constitución se lo prohíbe, pero su Corte Suprema le dijo que sí. A ver, ¿queremos eso? No, en lo personal bajo ningún punto de vista, ¿me conocés? Porque yo ya le tiré 40.000 palabras al kirchnerismo que no quería eso, cuando frenamos la reforma judicial. Entonces, cuando vos tenés un sistema donde el Congreso de la Nación no va a poder resolver los problemas, ¿cuál es la consecuencia de eso? Este es mi miedo. Si pensemos cómo se resuelve esto. Diego, Miguel te va a consultar, Dieguito. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Haces, Miguel? ¿Cómo estás? Andás? Bien, muy hijo. Bien, muy acá bien. la terapia con mi psicólogo Silvio. No hay problema, al contrario. El mejor que tengo. Interesantísima la charla, lo que estabas comentando. La verdad que pasaste por tantos temas que me voy quedando con algunos. Por ejemplo, hablabas de la época del 90 con Menem, viendo lo que pasa con Menem hoy, y es un poco lo que dijo en su momento Menem, cuando dijo, si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Sí. Después bárbaro. Así que, y esto está pasando más o menos lo mismo. El otro punto, cuando hablabas de la República, yo me fui un poco más atrás con la República de Platón, donde está el mito de los metales, donde hay un apartado que dice, solo a los gobernantes les pertenece el poder de mentir a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos en beneficio del Estado, y deben inventar un mito fundacional para justificar. O sea, más clarito de lo que vos estabas diciendo con la división de poderes y lo que está pasando hoy con la República, hay que echarle agua. Y lo último, para terminar... Qué buena frase esa de Platón. Vamos de nuevo con la frase. Vamos de nuevo. Después se la pasas está por... mortal. Sí, está tremenda. Es en el mito de los metales, el apartado del mito de los metales en la República, donde dice, solo los gobernantes... También está la alegoría de las cavernas. Claro, a mí me gusta más la otra, pero esta la saqué porque tenía en alusión a lo que voy a escrito con respecto a la República. Claro. Y tomé la República de Platón en este punto. Solo a los gobernantes pertenece el poder de mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos en beneficio de los estados, y deben de inventar un mito fundacional para justificar. Tremendo. Estamos hablando de siglo antes de Cristo. Así que todo, ya está, Silvio. Listo. Sí, olvidate. Y la última de todo lo que hablabas es que vos decías del tema del Congreso. En un gobierno que tengamos, como decías vos, 40, 100 diputados, 20 senadores, ningún gobernador, ningún intendente, con el 2/3 de la Cámara sos plausible de comerte un juicio político. Olvídate. Pero acordate con eso, pero ahí hay un tema, ¿eh? Tenés que llegar a 172 el número mágico. Sí. 172. Sí, obviamente, Sí. pero... Yo saqué la cuenta,
yo tengo una teoría aparte con todo esto. Yo hasta le puedo decir cómo termina la historia. Es decir, yo tengo dos teorías. Uno, ponele que gane este muchacho. Muy bien. Tiene 40 diputados, 107, como le puse en la nota, tiene Cambiemos. Sí. Ponele que Mauricio y Patricia quisieran apoyar el flaco en las reformas. ¿Quiénes son los primeros que se van de los 107? Los radicales. Bueno, te ganaste una yogurtera, ¿no? Un fenómeno. Pará, pero esta locura la pensé, la hablé con un amigo hoy y si la tiramos al aire porque está buena, porque es un ejercicio que es una gimnasia que hay que hacer. Entonces te van 30. Ponele 25, que 5 o 6 queden, que son los duros, muy bien. 30. Se te va el grupo de Lustó. 12. Sí. Se te va la coalición cívica. También. 11. Ese bloque de 107 te quedan 60, 70. Más 40, 110. Tenés un problema. Vamos a la fase 2. Gana Patricia. ¿No? Entonces, vos vas a ir en busca de los 40 de Milei. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa con quiénes son los primeros que se van porque dicen que mi límite es Milei? De Juntos por el Cambio. ¿Quiénes son los que se van? Los macristas. No, los radicales. Los radicales también, de nuevo. Claro. Los radicales, claro. Se van siempre. Es decir, la lógica implica que por A o por B te van a chocar la calecita por una cuestión que la discusión pasa por otro lado. Entonces, fíjate, está bárbaro esa frase de Platón, es tal cual. Es tal cual. Y te pido por favor que me la mandes por WhatsApp, porque mira, en este momento estoy parado mirando en Beldeca donde tengo la República de Platón. Sé que en algún lado la tengo. Allá arriba, ya lo encontré. Pero lo que voy es, fíjate que siempre terminás chocando, ¿sí? Por el Congreso. Por eso digo que el Congreso es fundamental. Sí, es fundamental, claro que lo es. Y que las leyes que tengan que salir, la reforma, como te dije, una reforma laboral con consenso, una reforma de la justicia por consenso, un consejo de la magistratura por consenso, una derogación de la ley de alquileres por consenso, una reforma del Código Civil por hablando consenso, de derogación de la ley de alquileres, yo no sé si estás al tanto, hablamos con Marcela Campagnoli antes, bueno, lamentablemente no se llegó a la derogación, se llega a la reforma, con algunos cuantos puntos que va a pasar al Senado, ¿no es cierto? Ya tiene media sanción. Milei votó con el kirchnerismo. Sí. Y sí, pero porque el argumento fue que él no va a él tiene que votar la derogación completa, pero vos tenés que solucionar los problemas a la gente. Esto es como cuando vos vas al médico y te dicen, che, tengo fiebre, tengo esto. Bueno, ¿qué te va el médico? Un antibiótico. Pero cuando vas la primera vez, viste que yo después aprendí el ejercicio de cuando llevaba a mis nenes al médico. Además tu papá es médico. Sí, pero a ver, yo ya no iba al pediatra para decirle, hace media hora tiene fiebre. Decía, no, hace 2 o 3 días. ¿Para qué? Para que ahí te dé una bomba para bajar de la fiebre. A los principios, cuando era papá nuevo, yo iba a decir, no, hace media hora tiene fiebre. Desde el médico te decía, no, andá a tu casa, ponele pañito y espera. Claro, para ¿entendés? Ver si evoluciona el cuadro o por el virus, claro, bueno, por supuesto. Esto acá es lo mismo. Vos tenés que tratar de dar una solución. Vos en este momento no tenés el número para hacer las modificaciones que tenés que hacer, pero tenés que buscar y poner todo lo que hay que poner para lograr de alguna manera, a ver, por lo menos alivianar el problema del inquilino. Sí, entonces, si el argumento es... No, si no es derogación, no voto. Claro. Extremo. No, pero pero ahí tenés la gimnasia que va a haber si este muchacho es presidente. Que sale de un tuit de Píparo. Es muy claro ir a leer a Píparo para ver lo que piensa y después leer a Rothbard. Es decir, si no se hace lo que la mayoría quiere, no se hace. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por decreto? No lo puede hacer por decreto. El Código Civil no puede reformar por decreto porque en el 75, inciso 11 de la Constitución te dice que es facultad del Congreso. Listo, muchachos, no jodan. ¿Querés modificar el Código Penal? No lo vas a poder hacer por decreto porque te lo prohíbe el 99.3. Es decir, tienen todas prohibiciones que no puede. Entonces, eso es lo que yo digo. Es decir, vos tenés que lograr los consensos básicos. ¿Se pueden? Bueno, ahí está la pregunta. Igual ya hicimos futurología, cómo termina todo. No, por supuesto, por supuesto. No, hipotetizamos, no futurología. Exacto, todo hipotético es.
pero con una implosión Pero qué en el medio. cercano, qué cercano. Y tampoco podemos podemos hacer tanto plebiscito en la medida que no le apruebe ninguna ley, porque no va a dar el tiempo para hacer plebiscito. Cada 15 días tenés que hacer un plebiscito. No, porque vos tenés un problema con la ley. Hay una ley, la 25.300 y pico, no me acuerdo, que es la que reglamenta el plebiscito, que te dice que los plebiscitos pueden ser convocados cada 120 días. Por eso mismo, supuestamente la Cámara de Diputados cada 15 días sesiona, no puede hacer un plebiscito cada 15 días porque no se aprueban esto. Exactamente. Lo que puede pasar, que es un error que comete el otro día Andrés Malamud, que todo el mundo está con ese videíto de Malamud, es decir que él puede cerrar el Congreso, como se hizo en Perú. Argentina no tiene la cláusula del 134 de la Constitución de Perú, que sí le permite al Ejecutivo cerrar el Congreso y llamar a elecciones. Acá no. Argentina no lo tiene, no. Pero hay un antecedente en la Argentina, que pasó el 27 de enero de 1908 con el presidente Figueroa Alcorta, que sí cerró el Congreso. Como no le aprobaron el presupuesto, el tipo mandó a la Policía Federal, puso candados en toda la puerta del Congreso y lo cerró. Pero el tipo, el 1 de mayo de 1908, a razón de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ¿qué hizo? Fue y le pidió disculpas al Congreso. Dijo, lo que hice fue un acto no democrático. Muchacho, no hay posibilidad de todas esas locuras que están dando vuelta. Se tiene que gobernar con el Congreso y hay que respetar la voluntad popular. Si la gente termina votando y termina teniendo 107 Cambiemos, 97 Frente de Todo, 40 Unión, estos chicos de la Libertad Avanza, y que esto que el otro, y bueno, y después lo que hay que ver, en un hipotético caso, acá volvemos a ser hipotéticos, Silvio, sí. Si la verdad todos tienen pertenencia partidaria a las ideas de la libertad, los que están diputados, porque algunos yo los conozco de estar paseando por el Congreso en los bloques, en el bloque de la Unión Cívica Radical, pero bueno, voy a decir nombre. ¿Sabés qué pasa, Diego, con lo que estás diciendo? Cuando tú eres alguien que por ahí puede llegar a ser presidente, que no es político, nos pasan estas cosas porque no conocen cómo funcionan las instituciones, cuáles son los reglamentos de las instituciones y qué es la Constitución Nacional. Sí, igual, a ver, igual también hay algo que, Miguel, que tenemos que tener en cuenta en el pasado reciente. Yo cuando Alberto Fernández ganó pensé que entraba Messi, que conocía la botonera del Estado. Y hoy fíjate que es un presidente que no habla. No, porque no es candidato, bueno, hay que entenderlo. Diego, querido, te mandamos un beso gigante y siempre un placer escucharte. Sí, no, y gracias. Música para nuestros oídos. Ya te mandé la frase. Ahí Miguelito te mandó la frase. ¿Sí? Este espacio que uno tiene la libertad de poder expresarse con esa libertad que siempre vos das y la verdad... No, la libertad es tuya. No, pero aparte, a ver, lo lindo sería que esto lo tenemos que hacer en un café entre amigos, que es lo que somos. Te mando un beso. Por supuesto, un beso grande, Dieguito, gracias por todo, gracias. Qué grande, Diego Armesto.